1989 y de haber concluido acerca del primer capítulo de ella, que se titula Las Sagradas Escrituras, he decidido que hagamos una pausa en nuestro estudio de la confesión. La idea es que después pues la volvamos a retomar, ya que recientemente he venido pues estudiando y orando y me tiene un poco inquieto el tema relacionado con la adoración pública al Señor. ¿Qué me refiero con la adoración pública? En nuestros cultos congregacionales, especialmente el domingo, el día del Señor, la adoración congregacional. ¿Qué creo, hermanos? Que la adoración que nosotros estamos practicando como iglesia local en la actualidad es bíblica. Sin embargo, creo que podemos mejorar en ciertos aspectos conforme a las Sagradas Escrituras, como adoración como iglesia. Por lo tanto, considero necesario, hermanos, implementar durante algunos domingos en este tiempo de escuela dominical, estar estudiando al respecto. Considero que va a ser necesario implementar algunos cambios o añadir algunos elementos en nuestra adoración pública los domingos, ¿sí? Por esa razón me he propuesto durante unos domingos, quizás durante un mes, durante la escuela dominical, vamos a estar estudiando de este tema conforme a las Escrituras. Antes de entrar en materia, quisiera hacer unas aclaraciones, ¿sí? A modo de tener claridad. El enfoque de este estudio que vamos a tener en la escuela dominical no va a ser algo exhaustivo, no va a ser algo detallado en cuanto a este tema de la adoración congregacional y de cada uno de los elementos del culto de adoración. Sí creo que más adelante sería bueno y apropiado mirar cada elemento, cada uno en particular, conforme a las Escrituras. Sin embargo, este estudio, ¿cuál es el propósito de este estudio que vamos a iniciar durante un mes? Será enfocarnos en aquellos cambios o modificaciones que deseamos hacer durante nuestros cultos públicos, ¿sí? Y informar a la iglesia el porqué y su respectivo sustento bíblico de estos cambios. También quiero hacer la aclaración, hermanos, que debemos comprender como iglesia que las circunstancias y el orden litúrgico en cuanto a los elementos puede variar de iglesia en iglesia. Es decir, estos cambios que se pretenden hacer no tienen la intención de juzgar a aquellas iglesias que no tienen su liturgia exactamente igual a la nuestra como iglesia local. Unas iglesias, por ejemplo, pueden repartir la cena del Señor al inicio, otras al final, las ofrendas al inicio. ¿Me hago entender? No hay una iglesia dos iglesias que su liturgia sea exactamente igual. El orden puede variar en ellas. Incluso, hermanos, o en general, lo que sí nos une, sobre todo a las iglesias reformadas, es lo que se conoce como el principio regulador de la adoración, y la mayoría de esos elementos en conjunto los tienen las iglesias reformadas. Sin embargo, nunca vamos a encontrar una iglesia con la misma liturgia que nosotros. Incluso, hermanos, aquellas iglesias que son más cercanas a las nuestras y que conocemos tampoco tienen los mismos elementos de adoración. Entonces quiero hacer esa salvedad. De modo que el estudio que se va a hacer tiene el propósito, hermanos, hace parte de la madurez espiritual de cada uno de nosotros, que entendamos que ninguna iglesia es exactamente igual a la nuestra. Eso hace parte de la madurez espiritual. De manera que, ¿qué quiero comunicar? Este estudio de la escuela dominical va a ser muy nuestro, muy personal, muy enfocado a nosotros como iglesia local, muy pastoral, enfocado a nosotros como congregación. También, en tercer lugar, mi propósito no es que la iglesia piense
que estos cambios obedecen simplemente a los caprichos de un pastor o a imaginaciones de hombres, sino que mi deseo es que realmente como iglesia local demos pasos para glorificar al Señor en nuestros cultos de adoración de una manera que sea más, cada vez más conforme a las sagradas escrituras. Porque eso es lo que profesamos, una de las cosas que profesamos es precisamente la sola escritura, ¿verdad? Entonces debemos siempre procurar conformarnos a esa sola escritura. Uno de mis propósitos y de mis deseos con este pequeño estudio, hermanos, y con la ayuda del Señor, es que este tema realmente pueda cambiar nuestra visión o nuestra perspectiva que estamos teniendo cuando nosotros nos venimos aquí a congregar, a adorar al Señor. Que cambie nuestra cosmovisión si es que lo estamos viendo de una manera errada. Y antes de iniciar con el primer punto, hermanos, también creo que debo aclarar que varias de las cosas que estaré enseñando o mencionando, también me estoy apoyando en algunos otros hermanos pastores y algunos libros también que quisiera mencionar en aras de claridad. Por ejemplo, Adorando a Dios en el esplendor de la santidad, de un autor llamado John DePine, y también Cómo deberíamos adorar, del pastor Sam Waldron. Ustedes se preguntarán, hermanos, ¿por qué deberíamos preocuparnos por estas cosas? ¿No sería mejor simplemente pues continuar todo normal? A veces es más cómodo permanecer igual a hacer cambios. ¿Es importante realmente el tema de la adoración congregacional? ¿Cómo deberíamos adorar a Dios? ¿Importa el cómo? ¿Importa el cómo hacerlo? ¿No debería ser una preocupación nuestra como iglesia local pensar si lo que nosotros hacemos domingo a domingo le resulta grato y es agradable al Señor? ¿Cómo podemos adorar a Dios de una manera que le sea aceptable? ¿Hay formas que Él desaprueba? ¿Es realmente tan importante la liturgia? ¿Ha guardado silencio Dios en cuanto a cómo hemos de adorarle? Todas estas preguntas, mis hermanos y amigos, nos enseñan que es importante que tratemos este tema y que lo estudiemos juntos y que no lo tomemos con liviandad o a la ligera. La respuesta a todas estas preguntas es que sí es importante la adoración pública. Para Dios lo es, y si para Dios lo es, para su iglesia también lo debe ser. Nos debe importar si lo estamos adorando de una manera agradable y conforme a las Escrituras. De modo que en esta enseñanza, hermanos, solamente estaremos viendo dos puntos. Uno, lo relacionado con la liturgia, y lo segundo, con el principio regulador de la adoración. Empecemos con lo primero, la liturgia y su significado. Iglesia, debemos tener en cuenta que cuando hablamos de liturgia, no es un término que se limite al catolicismo romano. Cuando nosotros oímos esa palabra liturgia, a veces es un término que puede causar miedo o en algunos cierta repulsión. Pero la liturgia no es un término católico romano, no es exclusivo de ellos. Hay palabras, hermanos, que nosotros como evangélicos nos hemos dejado robar. Por ejemplo, la palabra católica en sí mismo significa universal. Cuando ustedes y yo decimos nuestra fe es una fe católica, estamos diciendo nuestra fe es universal. Es lo que ha profesado la iglesia cristiana por los siglos. Algo mismo sucede con la palabra liturgia. No es propia o exclusiva de Roma, de ninguna manera. ¿Por qué? Sencillamente por el significado de la palabra liturgia. La palabra liturgia significa orden en la adoración. Orden en la adoración, o según el diccionario literalmente significa forma prescrita de adoración o orden y forma como se llevan a cabo las ceremonias de un culto. Orden en la adoración.
Es decir, en otras palabras, liturgia está directamente relacionado con ¿qué? Con adoración a Dios como iglesia. Y también quiero hacer claridad en eso. Todo lo que vamos a estar hablando se centra puntualmente en la adoración congregacional, cuando nos reunimos juntos para alabar al Señor. De manera que, según la propia definición de la palabra, liturgia es un término completamente bíblico. Aunque no encontramos la palabra en la Escritura, sabemos que la Biblia nos habla de la adoración al Señor. Así como la Trinidad, la palabra no está en las Escrituras, pero sabemos que está en toda la Biblia esta enseñanza o esta realidad. ¿Por qué es importante la liturgia, hermanos? Vamos a ir leyendo varios pasajes bíblicos. Si ustedes quieren ir anotando las citas, las van anotando, pero voy a tratar de leer un poco con rapidez para poder avanzar en la enseñanza, hermanos. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ahora voy a leer también Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 al 14. Apocalipsis 5 del 11 al 14. Esta es la visión de Juan en Apocalipsis. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hermanos, la liturgia en esencia es adoración a Dios. Y en primer lugar es bíblica porque estos pasajes de entre muchos otros nos enseñan que la principal ocupación de aquellos seres espirituales llamados ángeles o serafines o querubines o arcángeles o los que la Biblia menciona, ¿cuál es su principal ocupación? Adorar a Dios. Lo hacen con solemnidad, con una profunda reverencia, cubriendo aún sus rostros, adorando ante su presencia, exclamando: santo, santo, santo es el Señor. Y notemos que lo hacen sin cesar, ¿verdad? Lo hacen sin cesar de día y de noche. Pero resulta, hermanos, que no solamente es la principal ocupación de los ángeles. En el pasaje que leímos de Apocalipsis dice que toda la creación también se postra y adora al Señor y al Cordero que fue inmolado, dándole toda gloria, honor, riquezas por los siglos de los siglos. Pero ya que estamos en Apocalipsis, veamos el capítulo 7. Capítulo 7, versículo 9 al 12, ahí más adelantico. Apocalipsis 7 del 9 al 12. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaba delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes,
y se postraron sobre sus rostros delante del trono. ¿Y qué hicieron? Adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Iglesia, la adoración a Dios no solamente es la principal ocupación de los ángeles, sino que también es y será la principal ocupación de su pueblo redimido. Qué visión más gloriosa tuvo Juan acá. Una multitud que no se puede ni contar, ¿verdad? Que son de todas las naciones y lenguas, vestidas de blanco. ¿Por qué están vestidas de blanco? Porque están en Cristo nuestro Señor, ante su presencia. ¿Y qué hace esa multitud incontable? Adora continuamente al Señor, diciendo la salvación le pertenece al Señor y al Cordero. Y todos se postran y adoran. Entonces la adoración no es solo de ángeles, no es solo de toda la creación, sino que la adoración es especialmente de su iglesia. Y eso nos va llevando a una segunda razón por qué la liturgia es importante. ¿Por qué, iglesia? Porque en fin y al cabo, esa es la razón por la cual tú y yo fuimos creados. Así nos lo enseña también el Catecismo de Westminster. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Salmo 115, 1. Isaías 43, versículos 6 y 7. Miren este hermoso texto. Diré al norte, da acá, y al sur no detengas. Trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Isaías 43, versículos 6 y 7. No fuimos creados, hermanos, para darnos gloria a nosotros mismos. El fin último de nuestra existencia y nuestro propósito en la vida es glorificar al Señor. ¿Y cómo glorificamos a Dios? Obedeciéndole y adorándole. Obedeciéndole y adorándole. Para eso fuimos creados, para eso fuimos formados y para eso fuimos redimidos en Cristo. Dice, por ejemplo, Efesios 3:21, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por los siglos de los siglos. Efesios 3:21. David decía, de ti será mi alabanza en la gran congregación. Salmo 22:25. En tercer lugar, hermanos, la liturgia importa porque es un anticipo de la adoración celestial. Ya vimos en Apocalipsis que la iglesia, ahora mismo los que están allí, adoran al Señor, que esta será la principal ocupación de los creyentes en el cielo. Pero la adoración a Dios no se limita al cielo, también hemos de adorarle aquí y ahora. Y si no la adoramos aquí, no estaremos en la eternidad para adorarle allí. De manera especial, hermanos, nos centramos en la adoración congregacional, porque la Biblia le da una singularidad a la adoración congregacional. A Él sea la gloria en la iglesia. No solamente la iglesia universal, sino la iglesia en su aspecto más visible, es decir, ¿en dónde? En las iglesias locales. De ti será mi alabanza en la gran congregación. ¿Cuáles son los beneficios de la liturgia para la iglesia? Hermanos, la adoración a Dios se puede ver en distintas áreas. Por ejemplo, le adoramos a Dios de manera personal, la adoración privada. Se adora al Señor en familia, la adoración familiar. Pero la adoración pública, hermanos, tiene singularidades únicas que nos lo dice la Biblia.
Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Salmo 87, 2. Pero acompáñenme al Salmo 84. Salmo 84. Leeré el versículo 1, el 4 y el 10. Salmo 84, versículo 1, el 4 y el 10. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. El 4. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y el 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Nada como las puertas de Sión, nada como sus moradas, nada como sus atrios y su casa. Todas estas palabras, Sión, moradas, atrios y casa, está asociada con la iglesia local reunida en adoración. Allí donde Dios envía bendición y vida eterna. Iglesia, una sana y bíblica liturgia beneficiará a la iglesia. No solamente traemos gloria a Dios, sino que la liturgia enseña a la iglesia, la instruye, la forma. Piensen esto, cada uno de los elementos del culto de adoración da gloria a Dios y da edificación a su iglesia. A veces limitamos la edificación a la lectura y a la predicación de la palabra, pero no es así. En un culto público, Dios es glorificado en cada uno de sus elementos, en cada uno de ellos. Ahora, hermanos, la liturgia es universal. Recordemos que liturgia es el orden en la adoración. Nos guste o no, lo queramos aceptar o no, todas las iglesias, absolutamente todas, tienen una liturgia establecida. Sean conscientes de ello o no, se conciban a sí mismos como litúrgicos o no, todas las iglesias, incluso las más liberales, es imposible que un culto de adoración sea sin liturgia, sin un orden establecido o una forma. Independientemente si esta iglesia está gobernada por la escritura o no, pero ciertamente tienen una forma. Lo que quiero decir es que en la iglesia la liturgia es inevitable. No podemos decir, no, yo quiero estar en una iglesia que no tenga liturgia, o a mí me gustan las iglesias sin liturgia, porque eso no existe. Todas las iglesias tienen una liturgia. Lo sepan o no, pero tienen una. Ya sea bíblica o no, pero tienen una forma establecida. Y ahora, hermanos, yo sé que en torno a esto pueden haber muchos prejuicios y objeciones al respecto. Quisiera nombrar dos de ellas. Por ejemplo, una ya la vimos ahorita. Muchos afirman que la liturgia es algo netamente católico romano, pero ya hemos visto ahorita que por la sola definición de la palabra misma y por la historia misma, la liturgia no está limitada a Roma. Ahora, otra objeción que suele haber, hermanos, es que la liturgia conduce al ritualismo. Hermanos, siempre va a haber este prejuicio, incluso en aquellas iglesias bíblicas, que las personas que asisten a una iglesia sigan los pasos de la liturgia mecánicamente, sin el corazón, eso también siempre va a pasar. Es decir, siempre habrán personas que no son sinceras en la adoración pública. Es decir, lo que quiero comunicar, hermanos, es que ser mecánico en nuestra adoración congregacional a Dios no es un problema que radica en el orden de la adoración, sino en dónde, en nuestro corazón. Es más, ahorita mismo, sin implementar ninguna modificación en nuestra adoración, ya podemos estar siendo mecánicos. El Señor Jesús dijo,
Habló de las vanas repeticiones en la oración, ¿verdad? Entonces, ¿qué? ¿Por eso vamos a dejar de orar? El peligro de ser mecánicos y fríos no niega la realidad y la necesidad de una liturgia establecida en la iglesia. De modo que no culpemos al orden en la adoración, más bien examínate tú y examinémonos todos nosotros. ¿Quién dice que ya no somos mecánicos y fríos? ¿Cuál es la fuente de la liturgia, hermanos? Según su definición, que la repito, la liturgia es la forma prescrita de adoración. Entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿y quién establece ese orden? ¿Quién prescribe el orden en la adoración? ¿El hombre o Dios? ¿Verdad? La respuesta es que Dios establece cómo se le adora, ¿en dónde? En su revelación especial, la Biblia. Es decir, la Biblia es la fuente de nuestra liturgia. La Biblia debe ser la fuente y la base de nuestra adoración congregacional. Y ahora avanzamos al segundo punto. Generalmente, hermanos, existen dos posturas en medio del cristianismo en lo relacionado con la adoración a Dios. Uno es llamado el principio normativo de la adoración, principio normativo, y el otro es llamado el principio regulador de la adoración. ¿Cuál es nuestra convicción? El principio regulador de la adoración. Pero quisiera que viéramos un momento la otra postura. ¿De qué se trata? Para que veamos la diferencia. ¿Qué es el principio normativo de la adoración? Esto es básicamente, hermanos, que todo lo que no está escrito en su palabra, entonces Dios lo aprueba. Acuérdense que estamos enfocados en la adoración. Lo que no está escrito, Dios lo aprueba. O más bien, lo que no está prohibido explícitamente, entonces lo podemos implementar en la adoración. Es decir, para dar un ejemplo, si la Biblia no prohíbe explícitamente las obras de teatro en el culto, entonces estaría permitido hacerlo. Es decir, hermanos, este principio normativo necesariamente lleva a que puedan haber variaciones en los elementos de la adoración pública. Hoy en día, hermanos, y ustedes y yo lo sabemos, muchas iglesias cristianas, en muchas iglesias la adoración a Dios es algo informal y está lleno de toda clase de innovaciones, Hoy día, tristemente, en muchos lugares de culto, se ha sustituido la lectura y la predicación de la palabra, la oración, las ordenanzas, ofrendas y demás, y han sido reemplazados por dramas, por testimonios personales, mensajes motivacionales y cualquier cantidad de otras cosas. Y aquí hay un gran problema, hermanos, en el principio normativo. Dios puede ser adorado como sea, mientras sea adorado, es lo que importa. Es decir, ¿el fin justifica los medios? No importa cómo le adoremos, lo que importa es que lo adoremos. Todas las formas de adoración son aceptables para Dios. Dios es quien determina cómo ha de ser adorado en la iglesia o es el hombre quien puede hacerlo. Hermanos y amigos, la adoración a Dios no es algo relativo. No funciona como que adora tú como quieras, que yo adoro como quiera. Entonces, ¿qué es el principio regulador de la adoración? Esto es, y miremos la distinción, esto es que Dios solamente debe ser adorado como Él mismo lo ha regulado en su palabra.
como lo ha dejado prescrito en la Biblia. Es decir, miren la diferencia. Si no está escrito, no es aceptado por Dios en la adoración. ¿Notamos la diferencia? En el principio normativo dice, si no está prohibido, está permitido. El principio regulador dice, si no está ordenado, no está permitido. La adoración a Dios no está sujeta a la imaginación de los hombres, hermanos. Como decía el reformador Juan Calvino, él decía, el principio normativo conduce a una fábrica de modos perversos de adoración. Una fábrica de modos perversos de adoración. Hermanos, Dios nos ha dado dirección y límites en la labor más importante de la iglesia, la adoración. Cómo sí y cómo no hemos de adorarle. Él ha dado directrices que deben controlar y gobernar nuestra adoración congregacional. Miren lo que decía también el reformador Juan Calvino. Abro comillas. Yo sé cuán difícil es persuadir al mundo que Dios desaprueba todos los modos de adoración que no están expresamente autorizados por su palabra. Cierro comillas. El principio regulador, hermanos, nos habla de la forma y el contenido y de dónde viene su origen de cada uno de estos elementos. No debemos hacer nada en nuestra adoración como iglesia que no esté prescrito o ordenado en la Biblia. Dios ha revelado, como veremos en un momento, hermanos, cómo ha de ser adorado. El principio regulador, a diferencia del normativo, nos libra de caer en nuestros caprichos e imaginaciones pecaminosas. Fue el autor puritano John Owen que también dijo lo siguiente, abro comillas, la adoración externamente, o sea, como iglesia, debe ser bíblica, debe salir de la Escritura. E internamente, en cada uno de nuestros corazones, debe ser sincera y en fe. Sincera mediante la fe. No hacerlo así constituye idolatría y ciertamente robarle la gloria a Dios. En otras palabras, hermanos, Dios prohíbe cualquier adoración que no haya sido instituida por Él mismo. Y hermanos, el principio regulador de la adoración no es algo rígido, no es algo que ataca nuestra libertad cristiana. Hermanos, no somos libres, nuestra libertad no es para adorar a Dios como queramos, ¿me hago entender? O como nos plazca, o según nuestros gustos, o los gustos de la época. La adoración a Dios no está sujeta a las modas ni a la cultura, está sujeta a las Escrituras, a las Escrituras. Permítanme ir, hermanos, en el tiempo que resta al argumento bíblico del principio regulador de la adoración. Vayamos a Levítico capítulo 10. Vamos a estar viendo varios pasajes bíblicos en el tiempo que nos queda de esta escuela dominical. Levítico capítulo 10. Leeré el versículo 1 al 3 y el 10 también. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Y el versículo 10, para poder discernir entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo limpio. Hermanos, este pasaje nos enseña que para Dios la adoración es importante.
Y no solamente que es importante, sino que no es un juego tampoco. Notemos acá que sin importar quién era Nadab y Abiú, sin importar quién era su padre, ¿qué pasó? Dios les quitó la vida a estos dos hombres de manera fulminante. ¿Pero por qué lo hizo? El pasaje nos dice por qué ocurrió. Porque para Dios, hermanos, toda adoración que Él no mande es llamado fuego extraño. Noten que Nadab y Abiú acá podrían haber razonado como el principio normativo. Ellos hubiesen podido decir, bueno, si Dios no nos lo prohibió, entonces hagámoslo. Pero el punto es que solo se puede hacer en la adoración lo que Él manda hacer. ¿Ven con lo que dice? Que Él nunca les mandó. Que Él nunca les mandó. Y Aarón cayó. Dios mismo nos dice que hemos de discernir entre lo santo y lo profano. También, hermanos, esto tiene que ver con el segundo mandamiento. ¿Recuerdan el segundo mandamiento? No te harás imágenes. Eso está en Éxodo 20, del 4 al 5. El principio regulador de la adoración está conectado con este mandamiento, porque no se trata solamente de no hacernos imagen, sino que también se trata de no fabricar ídolos en nuestra adoración para con Dios. ¿Y por qué? Porque Dios es un Dios celoso, celoso de su propia gloria y celoso de cómo hemos de adorarle. Acompáñenme al Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 12, 28 y 29, sí. El Nuevo Testamento, hermanos, también nos enseña el principio regulador de la adoración. ¿Cómo hemos de adorar a Dios? Bueno, allí el autor de Hebreos nos dice que hemos de servirle y adorarle con temor y con toda reverencia. Eso implica adorarle como Él nos lo ha mandado en la Escritura. Hermanos, ¿qué quiero decir? Que Dios no ha cambiado y sigue siendo fuego consumidor, como dice acá el autor de Hebreos. ¿Me hago entender, hermanos? Nosotros seguimos adorando al Dios que consumió a Nadab y a Abiú. Mas la hora viene y ahora es, Juan 4, versículo 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4, versículo 23 al 24. Esa es la conversación de nuestro Señor Jesús con la mujer samaritana. Y acá nuestro Salvador dice la misma verdad. Mire que habla el pasaje, o en las palabras de Cristo está hablando de unos verdaderos adoradores, verdaderos adoradores. Y notemos cómo Dios busca un tipo de adoración específica. Tales adoradores busca. Pero también nos dice en espíritu y en verdad. En verdad está asociado con ¿qué? Con la palabra de Dios. Y nos dice, es necesario. Piensen en esa palabra, es necesario que le adoren. Al decir Cristo, es necesario. ¿Qué está haciendo Cristo? Regulando su adoración, regulándola. Él no está diciendo adoren como quieran, como les plazca. Está diciendo que hay una forma, un modo específico que Dios espera y que es necesario que se le adore. Primera de Timoteo 3:15. Primera de Timoteo 3:15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, Pablo, esa es primera de Timoteo 3:15. Pablo le da instrucciones a Timoteo de que la iglesia es llamada como casa de Dios
iglesia del Dios viviente y columna de la verdad. Noten que Pablo es explícito en decir que hay un cómo nuevamente. ¿Sí lo ven en el pasaje? Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Nuevamente está regulando todo lo relacionado con el culto público. Pablo no le dice a Timoteo, ¿sabes qué, Timoteo? Haz lo que quieras en la iglesia. No, Pablo le está diciendo a Timoteo que hay un cómo conducirse en la casa de Dios. Él no le dice adoren como quieras, de ninguna manera, de ninguna manera. En una casa, trayendo el ejemplo, hay ciertas reglas, ¿cierto? Nosotros no podemos acercarnos a la casa de Dios quebrantando sus normas o sus reglas. Primera a los Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 33 y versículo 40. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y el 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Primera a los Corintios capítulo 14 es un pasaje, hermanos, que todo su contexto completamente es adoración pública a Dios en la iglesia. Y Pablo nuevamente es enfático, preciso y exacto al decir que en el culto público debe hacerse todo en orden y con decencia. Hermanos, si Dios es un Dios de orden, ¿eso qué quiere decir? Que Él ha regulado que su adoración también sea ordenada. Piensen en esto. Si la adoración pública como iglesias es subjetiva, ¿qué quiere decir subjetiva? Que queda a modo de como cada uno quiera hacerlo, ¿eso contribuirá al orden? No, no lo hará. Al contrario, eso contribuye al desorden y a la confusión. Permítanme ir a una última cita bíblica que es Colosenses capítulo 2, versículo 20 al 23. Colosenses capítulo 2, versículo 20 al 23. Dice allí el apóstol nuevamente: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y a doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En este pasaje, hermanos, Pablo está exhortando que no nos conformemos a mandamientos de hombre. ¿Sí lo nota? Y esto también aplica para la adoración a Dios. También aplica para la adoración a Dios. Hermanos, todo lo que no está regulado o mandado en su palabra, como dice ese texto, puede tener una apariencia externa bonita. Puede ser popular para este mundo. Puede ser atractivo para nuestros sentidos, pero no glorifican a Dios y no tienen ningún provecho para las luchas que un cristiano tiene que librar a diario. Pero cuando adoramos a Dios como Él lo ha establecido, no solamente Dios es glorificado, sino que cada uno de esos elementos del culto son medios de gracia que nos van a dar la fuerza necesaria para luchar contra los apetitos de la carne. Porque ¿qué es un culto público basado en la Escritura? Sino todo aquello que gira en torno a las Escrituras. ¿Ustedes notan que lo que nosotros hacemos como iglesia gira en torno a la Biblia? Leemos la Escritura, se predica la Escritura, cantamos la Escritura, procuramos orar la Escritura. Todo gira en torno a la Escritura.
Hermanos, debemos ser consecuentes con lo que nosotros decimos creer. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y útil. Lo acabamos de ver en nuestro estudio de la confesión. Creemos en el principio y procuramos practicar el principio regulador en la adoración. ¿Por qué? Porque la Biblia es suficiente. ¿Por qué? Porque la Biblia es inspirada. ¿Por qué? Porque la Biblia es autoritativa. Si una iglesia puede adorar a Dios como le plazca, entonces en última instancia, ¿qué está diciendo? Que la Biblia no es su autoridad. En última instancia está diciendo que no es inspirada. Y en última instancia está diciendo que ella no es suficiente. En última instancia, Dios necesita que la ayudemos. En última instancia, el principio normativo pretende hacernos más sabios que Dios. Y tercero, quiero terminar con un argumento histórico también. Hermanos, el principio regulador de la adoración ha sido creído, sostenido y practicado por la iglesia cristiana desde sus inicios. Más bien es el principio normativo lo que es algo extraño a las escrituras y más bien novedoso. Son numerosos los credos, catecismos y confesiones, puritanos y reformadores que han sostenido el principio que regula la adoración. Quisiera leer textualmente algunos. Por ejemplo, la Confesión de Fe de Westminster dice lo siguiente, abro comillas: el modo aceptable de adorar al verdadero Dios es instituido por Él mismo y está tan limitado por su propia voluntad revelada. El Catecismo de Heidelberg en la pregunta 96 dice lo siguiente, y miren cómo lo conecta con el segundo mandamiento. ¿Qué requiere Dios en el segundo mandamiento? Respuesta: que de ningún modo representemos a Dios a través de imágenes, ni lo adoremos de manera alguna que no sea la que Él ha ordenado en su palabra. Y dice nuestra Confesión de Londres de 1689, en el capítulo 22, el párrafo 1, cuando habla precisamente de la adoración a Dios, leo la parte que es textual en este punto. Pero el modo aceptable de adorar al Dios verdadero es instituido por Él y está delimitado por su propia voluntad revelada, de manera que no puede ser adorado según imaginación o invenciones de los hombres, ni según las sugerencias de Satanás, ni por medio de ninguna representación visible, ni de ningún otro modo que no haya sido prescrito en las santas escrituras. Hermanos, todos los elementos de la adoración pública en una iglesia requieren ¿de qué? Requieren de una ordenanza bíblica, ya sea dada por medio del ejemplo o por un principio general de la Biblia o por un mandato explícito de ella, pero ciertamente debe provenir de las Sagradas Escrituras. Finalizo con la siguiente aplicación. Hermanos y amigos, desechemos toda objeción o prejuicio que tengamos en nuestra mente con respecto a la liturgia o al orden en la adoración. Que el Señor nos ayude a ver la importancia de esto. Espero, hermanos, que con las siguientes enseñanzas veamos que el principio que regula la adoración no es frío, no es mecánico. Nuestra adoración no es muerta, como muchos sugieren de nuestras iglesias. Que la adoración sea regulada no quiere decir que no sea hecha con gozo y con pasión y con fervor. Tengamos cuidado de ofrecer fuego extraño al Señor. Demos gracias al Señor, iglesia, porque Dios no nos ha dejado a ciegas o oscuras en cuanto a cómo hemos de adorarle. La Biblia es clara, lo vimos, ¿verdad? La luz de la Biblia. Y eso incluye en cómo Dios quiere que su pueblo le adore cuando estamos juntos, congregados en su nombre. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Te damos gracias por este tiempo que nos has dado y que nos has llevado
a estos numerosos pasajes bíblicos. Te pido que nos ayudes a reflexionar en torno a cómo hemos de adorarte, no solamente a nivel personal, a nivel individual, sino específicamente cómo te estamos adorando en nuestros cultos públicos. Ayúdanos a ver y que para nosotros lo que es importante para ti lo sea también para nosotros, Señor. Guárdanos de ofrecer un fuego extraño de delante de ti. Guárdanos de caer en la tentación, Señor, de caer en la cultura, de querer agradar los apetitos de la carne. Manténnos fieles a ti y concédenos como Hijo Cristo, tu Hijo, poderte adorar en espíritu y en verdad. Deseamos, oh Dios, sinceramente, que cuando nos reunimos como iglesia para adorarte, todos esos elementos, todo lo que hacemos en el culto, esté expresamente ordenado por tu palabra. Te lo rogamos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.